tal? Buenos días. Semana intensa la que hemos vivido en los últimos días en el Parlamento de Canarias. Ha habido pleno con muchos temas importantes encima de la mesa, entre ellos las negociaciones con Madrid sobre el nuevo régimen económico y fiscal de estas islas. En los próximos 30 minutos vamos a repasar toda esa actualidad. Hoy tendremos con nosotros, además, en el tiempo de entrevista, a la diputada del Grupo Popular, Aurora del Rosario. Este es nuestro sumario. El régimen económico y fiscal de Canarias vuelve al debate parlamentario. Las negociaciones para renovarlo continúan, pero el gobierno asegura que la postura del Estado es conservadora. El presidente ha sido contundente al afirmar que nunca antes se habían pisoteado tanto los derechos históricos de los canarios. El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno, Juan Ramón Hernández, defendió en la Cámara Regional la mejora estructural y de reparto del POSEI, el programa comunitario de apoyo a las producciones agrarias canarias. En su opinión, este instrumento es vital para la subsistencia del sector primario. En nuestra habitual sección del Rincón conoceremos los lugares más importantes del Parlamento para el periodista de Europa Press, Joaquín Larroche. El REF, nuestro régimen económico y fiscal, como decimos, ha vuelto a ser el centro de atención en el pleno de esta semana. El presidente del gobierno, Paulino Rivero, ha dicho en la Cámara que nunca antes los derechos históricos de los canarios habían estado tan pisoteados como en la actualidad. También ha lamentado Rivero la sentencia del Tribunal Constitucional rechazando el recurso contra los presupuestos estatales de 2008 por el dinero de menos que recibieron las islas. Señoría, ha habido una reciente sentencia sobre las leyes de presupuesto de la comunidad autónoma que dejan en entredicho la validez de que nuestro régimen económico y fiscal sea un instrumento, por lo menos a través de una ley ordinaria, lo suficientemente potente como para plantearnos desde Canarias que contamos efectivamente con un gran mecanismo. Desde la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2003, nuestro REF es papel mojado. La reciente sentencia del Tribunal Constitucional va en la línea de que los derechos históricos de los canarios han quedado absolutamente desamparados. A la revisión del REF se refirió también desde la tribuna de oradores el consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz. Ortiz dijo que las negociaciones están aún abiertas, pero advirtió que no ve ninguna predisposición por parte de Madrid para atender los acuerdos que fueron aprobados por el Parlamento de Canarias. El régimen económico y fiscal de Canarias resulta la norma más determinante en la evolución histórica de la economía de las islas. Ahora está en juego su renovación y con ella el futuro desarrollo del archipiélago. El debate sobre este asunto siempre se queda entre minorías y a la gente le suena como asunto lejano y extraño. Hemos vuelto a perder la oportunidad de debatir esto, de abrirlo a la sociedad, de que la gente participe sobre las oportunidades, sobre el futuro que representa el régimen económico y fiscal. El estímulo al empleo se plantea como un objetivo fundamental en la reforma del régimen económico y fiscal de Canarias. Que en un marco de renovación constitucional hay que darle anclaje al REF porque es el Estatuto Económico Especial y porque además es la columna vertebral que en estos momentos servirá para diversificar la economía y crear empleo en una sociedad como la canaria. El 17 de julio de 2012, el Pleno del Parlamento aprobó por unanimidad una propuesta de reforma del régimen económico y fiscal. Estuvimos de acuerdo el año pasado en lo que leo. Resulta imprescindible fortalecer institucionalmente el REF. Se trata de un objetivo para su permanencia y vertebración, consolidando sus principios inspiradores dentro del bloque constitucional a través de la modificación parcial del título cuarto del Estatuto de Autonomía de Canarias. La resolución aprobada contenía medidas como la especialización de la reserva de inversiones en el estímulo a la financiación o la ampliación del marco de actuación de la Zona Especial Canaria. La negociación sigue abierta y si sigue abierta es con ánimo de consensuar y que estamos tratando y dialogando sobre aspectos referidos a la reserva de inversiones y a la Zona Especial Canaria. El Gobierno expuso la situación actual de las negociaciones con el Estado. El Ministerio plantea un REF eminentemente continuista, prorrogando el hasta ahora vigente e introduciendo ciertas mejoras técnicas en los actuales instrumentos y medidas. Según esta primera valoración, el Gobierno Central muestra serias reticencias a los aspectos novedosos incluidos en la reforma, por lo que en este momento de la negociación, no parece dispuesto a asumir una parte sustancial del contenido de la resolución emitida por este Parlamento. González Ortiz destacó que el diseño de los incentivos fiscales propuestos es de largo recorrido y se ha planteado para convertirse en un revulsivo dentro del modelo económico canario.
El desempleo es la principal preocupación de todos los canarios, como del resto de ciudadanos españoles en estos momentos. El presidente del Gobierno criticó abiertamente las políticas en esta materia del gabinete de Mariano Rajoy. Las palabras de Rivero respondían a una crítica del portavoz y secretario general del Partido Popular, Asier Antona, lamentando que Canarias esté a la cabeza de las comunidades con mayor índice de paro. Señor Rivero, ¿cómo se explica que Canarias sea la comunidad autónoma de todo el territorio nacional que más destruye empleo en el mes de abril? ¿Forma parte usted de un partido político que gobierna en España? Un partido político, el Gobierno del Partido Popular, que nunca en menos tiempo ha hecho más daño a Canarias y a España. También ha coleado esta semana el llamamiento que hacía Rivero hace 7 días en las redes sociales pidiendo una revisión del encaje de Canarias en la Constitución española. Todo ello bajo la sentencia de Basta Ya. Su vicepresidente y secretario general del PSOE de Canarias, José Miguel Pérez, apoyó esa demanda para que alcemos la voz ante lo que José Miguel Pérez considera un atropello a todos los canarios. Señor vicepresidente, que don Paulino vocifere Basta España cuando está gobernando con el Partido Socialista Obrero Español, me parece una auténtica provocación. Desde luego, comparto la idea de que quien representa hoy al Gobierno de la Nación, al Gobierno de España, no tiene el trato adecuado con Canarias que debería tener. Y hay que decirle basta ya de seguir por esa ruta. Estamos a poco más de un mes para que llegue el verano y con él la época de prevención y lucha contra posibles incendios forestales. En el recuerdo de todos están aún los incendios del pasado año en La Gomera, en La Palma, también en Tenerife. El consejero de Seguridad, Javier González Ortiz, ha advertido que el gobierno español se niega a mantener de forma permanente durante el verano un hidroavión en las islas tal y como había reclamado el propio Parlamento Regional. El Pleno del Parlamento de Canarias aprobó en sesión del 11 de septiembre del 2012 una PNL sobre la localización de hidroaviones en Canarias de forma permanente para combatir los incendios forestales. Pues el Gobierno de Canarias, cumpliendo el mandato del Parlamento, solicitó al Estado la localización de los hidroaviones de forma permanente en las islas y decir que hemos tenido una negativa ante tal petición. Y aguas revueltas en materia sanitaria. El Grupo Parlamentario Popular ha apelado esta semana a la responsabilidad del presidente del Gobierno para destituir a la consejera de Sanidad, a la que acusan de incompetente. La afectada, Brígida Mendoza, ha dicho que el problema no es su gestión, sino los recortes que llegan cada día desde Madrid y que aún así se hacen todos los esfuerzos posibles para que la atención sanitaria a todos los ciudadanos siga garantizada. Ni siquiera plan de salud, que es el instrumento estratégico para la planificación sanitaria. Lo tiene durmiendo en un cajón desde hace 2 años y medio. Señorías, no hay más que desánimo en los profesionales, falta de credibilidad en usted, señora Mendoza, nadie confía en usted y lo mejor que podía hacer es marcharse a su casa. Lo primordial aquí, hoy, es asegurar la asistencia a las ciudadanas y ciudadanos. Hay que asistir a las urgencias, hay atención primaria, hay pacientes que sin estar en lista de espera día a día hay que atender. Eso está asegurado y los enfermos lo saben. Vamos con más asuntos. El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Juan Ramón Hernández, ha defendido esta semana la mejora estructural y reparto de las ayudas del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias, el conocido POSEI. Ha asegurado que este programa es el instrumento más importante con que cuenta el sector primario para subsistir y ha insistido en que el Ejecutivo Regional no puede fomentar la guerra entre subsectores agrarios ni entre islas, ya que la responsabilidad es defender al sector primario en particular y a las islas en su conjunto. Juan Ramón Hernández hizo todo ese análisis en presencia, como acaban de ver, de un grupo de agricultores y ganaderos que acudieron al Pleno para oír lo que tenía que decir. Nuestra responsabilidad marcar las líneas estratégicas de la economía de Canarias, pensando y defendiendo al sector primario en particular y a las islas en su conjunto. Debo recordar que históricamente la agricultura de exportación ha jugado un papel de indudable relevancia en el modelo de crecimiento económico desarrollado en el archipiélago.
Y en los pasillos del Parlamento se ha hablado también esta semana de la campaña institucional elegida para conmemorar el Día de Canarias. Partido Popular y Partido Socialista mostraron su rechazo al eslogan elegido para esa celebración, ya que era muy similar a uno utilizado en un congreso de coalición canaria. El gobierno ha decidido retirarlo para evitar confusiones. Los grupos parlamentarios valoraron esa rectificación. El Partido Popular, en todo caso, va a pedir explicaciones, información, responsabilidades de qué se ha fallado, de quién es el responsable de esta circunstancia, cuánto le va a costar a los canarios este error que ha cometido el gobierno de Canarias, y por tanto el Partido Popular va a pedir todas esas responsabilidades en el ámbito parlamentario. Nos parece muy adecuado que el gobierno, antes de mantener una polémica durante 10 o 12 días sobre ese eslogan, lo haya retirado y proceda a buscar otro que pueda concitar mayor consenso entre toda la población de Canarias. El Día de Canarias es de todos, no es de los partidos políticos, no es del gobierno, sino de todos los 2.200.000 ciudadanos que viven en Canarias. Y desde ese punto de vista, pues el Partido Socialista está satisfecho con la actuación y la rapidez del gobierno en dar respuesta y al reconocimiento de un error cometido. Nos alegramos de la rectificación y esperamos que esto no vuelva a ocurrir, porque es una práctica que, insisto, es incorrecta, es inadecuada y denota una patrimonialización. Bueno, pues esas eran las reacciones de todos los grupos. Esta semana nos muestra su rincón preferido del Parlamento de Canarias el periodista de Europa Press, Joaquín Larroche. He elegido este rincón porque desde que llevo cubriendo Parlamento desde hace 5 años, siempre me he colocado aquí. Estoy, digamos, un poco más aislado del resto de compañeros y un poco más tranquilo. Como yo trabajo en una agencia de noticias, a lo mejor me limita en ese sentido mucho más que a lo mejor con compañeros que trabajan en periódicos. Es decir, cuando yo asisto a los plenos, tengo que intentar ser lo más objetivo posible y reflejar lo que ocurre. Y tanto lo que dice la oposición como lo que dice el gobierno y los demás grupos. Muchas veces el resultado final de esa noticia puede ser algo denso para el lector en comparación a lo mejor que el juego que pueda hacer un compañero que trabaja en prensa. En cuanto al funcionamiento de la Cámara, considero que sigue siendo muy estricta a pesar de los años, y a pesar de que muchos de los diputados que aquí intervienen siempre hablan de la Casa de los Canarios. Yo creo que cada día, o mejor dicho, cada pleno que se celebra aquí, lo veo más alejado de ese concepto. La crisis económica que llevamos padeciendo desde 2008 ha hecho mucho daño a esa relación política-ciudadanía. Y mucho me temo que como las cosas no cambien, no sé si a corto o a largo plazo, esa brecha se seguirá ampliando. Eran las palabras de nuestro compañero Joaquín Larroche. Nosotros conocemos ya a nuestra invitada de este domingo. Nuestra invitada es Aurora Jesús del Rosario Vela, diputada del Grupo Parlamentario Popular. Es abogada y su isla de procedencia es Gran Canaria. Bueno, pues ya lo han oído, nos acompaña hoy la diputada del Partido Popular por la isla de Gran Canaria, Aurora del Rosario. Señora del Rosario, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días. Encantada, muy buenos días. Ha sido una semana intensa en el Parlamento en la que se ha hablado del REF, del eslogan del Día Canarias, del 30 de mayo, de desempleo. ¿Con qué se queda de todo lo que se ha dicho esta semana en la Cámara? Bueno, pues realmente ha sido una semana dura, ha sido una semana difícil y ha sido una semana de fricción. Me quedo con que todos estos temas deben abordarse sin fricción. Tanto, bueno, el de, como hemos denunciado, la utilización política de un día que tiene que ser de todos, como una negociación como es la del REF, a la que también tenemos que ir, como se ha ido siempre, todos juntos, y el empleo que tiene que ser el objetivo de todos. El desempleo es la mayor preocupación, como dice, de todos los canarios en estos momentos, del conjunto de españoles en general. En Canarias hay 380.000 parados. Usted decía hace unos días, le leían los periódicos, que el señor Rivero debía copiar las políticas del señor Rajoy a nivel nacional, corríjame si me equivoco. Lo que pasa es que el señor Rajoy no parece que sea ningún referente tampoco a la hora de crear empleo, porque en España hay 6.200.000 parados. Indudablemente las circunstancias abocan al problema de paro que hay en toda España. Lo que pasa es que el problema de Canarias es más grave. Los 7 puntos porcentuales
puntuales que nos diferencian del resto de España son muy graves. Y el modo en el que va evolucionando. En cuanto a paro joven, en el último año, y cogiendo las cifras de la EPA, el primer trimestre del 2012, primer trimestre de 2013, en Canarias ha incrementado el desempleo entre menores de 25 años en un 5%. En un 15%, mientras que en el resto de España ha sido en un 5%. Indudablemente las cosas se están haciendo mal, se están haciendo muy mal en Canarias, más allá de la coyuntura, que es una coyuntura desfavorable, pero hay que hacer reformas estructurales, y el Gobierno de Canarias parece contento. ¿Por dónde pasan esas reformas? Bueno, pues esas reformas, en un primer lugar, había que hacer una reforma del mercado laboral, y esa reforma se ha hecho y ya está dando su fruto. Pero también, en cuanto a las competencias que tiene el Gobierno de Canarias, tiene que reformar su política en materia de empleo. Tiene que aceptar que la política hasta ahora no ha funcionado cuando había mucha financiación, y que ahora, que es evidente, no nos podemos permitir manejar las cifras tan grandes que se han manejado, pues hay que hacerlo de un modo mucho más eficiente. Y el Gobierno de Canarias no quiere... Pero ¿se puede hacer todo eso sin dinero? Se lo digo porque en los presupuestos estatales cada vez viene menos dinero hacia Canarias en materia de empleo. Bueno, los presupuestos estatales ha tenido que haber un ajuste que en el conjunto de España ha sido del 16%, mientras que en Canarias ha sido de un 6%. Luego, realmente podemos entender que dentro de ese ajuste al que todos nos hemos visto obligados, pues hemos sido bastante bien tratados. De cualquier modo, el problema no es un problema de financiación, es un problema de gestión. El Servicio Canario de Empleo, a finales del mes de diciembre, solamente había gastado de su presupuesto, solamente había invertido de su presupuesto para 2012 el 53,4%. Eso nos tiene que hacer reflexionar, pero también nos tiene que hacer reflexionar el evaluar qué es lo que estamos haciendo y que no nos está dando el resultado que queremos. Luego tendremos que evaluar y que hacer políticas que realmente surtan efecto. Hace un par de semanas, en un Consejo de Ministros, después de una reunión del Consejo de Ministros, comparecían 3 ministros del gobierno del señor Rajoy diciendo que el desempleo en España no iba a bajar hasta 2015, como pronto, que las tasas iban a ser muy similares a las que estamos teniendo en la actualidad, en ese entorno del 25-27%. ¿Usted cree que eso es asumible para un país como España? Vamos a ver, tal y como están las cosas... ¿Y qué le dice? Y le hago una segunda pregunta. ¿Qué le dice a quienes votaron al Partido Popular hace 2 años confiando en que el drama del paro iba a bajar y se encuentran con 6.200.000 parados? Vamos a ver, el Partido Popular no tiene una receta mágica, porque probablemente no existe ninguna receta mágica. Pero lo que sí está claro es que si las cosas siguen como están y no hay ningún cambio, es como no se va a crear empleo. Las previsiones están cambiando en esta coyuntura que estamos viviendo, no las nuestras, ni las del Gobierno de Canarias ni las del Gobierno de España, sino también desde ámbitos internacionales están constantemente adaptándose, porque realmente la situación, bueno, así lo está determinando. Tenemos que hacer las reformas justamente para que ese supuesto no se cumpla, para que se pueda crear empleo. Y yo más bien creo que el Partido Popular, en lugar de estar vendiendo algo que no sabe que pueda garantizar, lo que está haciendo es ser bastante conservador. Del Rosario. No, nunca prometimos que, llegado el Partido Popular... ¿Iba a bajar el paro? Vamos a ver, que íbamos a hacer las políticas necesarias para bajar el paro. Un resultado, prometer un resultado es una irresponsabilidad. No se puede prometer, como sí prometió, por ejemplo, el Gobierno de Canarias en la anterior legislatura, tanto por boca de su presidente como por el anterior consejero de Empleo, el pleno empleo para 2013, como prometió en su momento Coalición Canaria. Eso no es asumible, exactamente igual que no se puede estar constantemente prometiendo miles de empleos, cuando lo que hay que hacer es crear las circunstancias para que ese empleo realmente aflore, ese empleo se cree en los momentos expansivos. Y en este momento tenemos mucho que trabajar para que sea así. Y especialmente en Canarias, donde parece que hay miedo a la inversión, donde parece que hay miedo a las reformas y donde aquellas políticas transversales que se pueden hacer en materia de ordenación del territorio y en materia de otras muchas políticas por las que se pueda apostar, que puedan condicionar una dinamización de la economía y una diversificación, parece que no hay intención política de apostar por ella. Sin entrar en un debate sobre si la culpa la tiene el Gobierno de España o la tiene el Gobierno de Canarias, a los parados, ¿qué les decimos? ¿Que se armen de paciencia?
Vamos a ver, a los parados es muy difícil, esa es la pregunta más difícil que me podía hacer, porque realmente es más los parados lo que nos pueden decir a nosotros por las expectativas que hayan podido despertarse y que hayamos podido despertarnos también, porque probablemente en materia de empleo nos hemos equivocado todos. Entonces, a los parados son los que nos pueden decir a nosotros y hay que escucharles absolutamente todo y hay que entender que nos digan aquello que nos compete y aquello que no. Sin embargo, el que está en unas responsabilidades de gestión, ese es el que no puede echar balones fuera y el que no puede decir la culpa es de otro, la culpa es de una falta de financiación. Ese es el que tiene que coger sus competencias y en la materia de sus competencias apostar por una política que realmente funcione. El Partido Popular así lo está haciendo desde donde está en el Gobierno de España y lo que le pedimos aquí al Gobierno de Canarias es que haga lo propio, porque de un modo transversal puede hacerlo en muchos campos y en materia justamente de políticas activas de empleo, que son las políticas que se ponen en marcha para el empleo, para promocionar, facilitar el empleo, son las competencias exclusivas del Gobierno de Canarias y no son una prioridad para el Gobierno de Canarias. Hablábamos del desempleo, esta semana hemos conocido otro dato preocupante, señora del Rosario. Canarias es la comunidad autónoma desde que comenzó la crisis en la que más han subido los ratios de pobreza. Hablamos de un crecimiento del 21% frente a un 8% de media nacional. ¿Qué valoración hace usted de ese dato? Bueno, pues realmente es un dato sobrecogedor. Es un dato que va desde el 2008, o sea, justamente el tiempo en el que ha estado gobernando el señor Rivero en Canarias, mientras que en España crecía un 8%. Pero les recuerdo una cosa, del 2008 al 2011... Hemos cogobernado durante ¿Han estado ustedes en el gobierno? ¿Ha estado el Partido Exacto. Popular en el gobierno? No se podrán desmarcar así tan tranquilamente. No es un desmarque, pero está claro quién preside un gobierno en el que se integran determinadas políticas y si no que se lo digan ahora el Partido Socialista. Pero el actual ministro era vicepresidente del gobierno y consejero de Economía y Hacienda. Algo tendrá que decir también en esos índices de pobreza, ¿no? A la hora de distribuir los recursos de la comunidad autónoma, digo. Bueno, sí, y gracias a eso no nos hemos encontrado con el problema de déficit con el que se han encontrado otras comunidades autónomas, pero en definitiva lo que está claro es que ha sido, siendo presidente del gobierno, Paulino Rivero, cuando se ha triplicado respecto del resto de España. Y pero lo que ustedes no tienen nada que ver en eso. No, en absoluto voy a decir yo eso, pero sí queda claro quién ha sido el presidente del gobierno y también queda claro quién determina una determinada forma de gobernar en el gobierno de Canarias durante los últimos 8 años. En definitiva, las políticas que Paulino Rivero ponía en marcha, las que sigue poniendo en marcha ahora, no son políticas que vayan a atacar este drama de la pobreza. Nos quedamos en el titular simplemente, pero no trascendemos, que es lo mismo que hace el Gobierno de Canarias cuando, para atajar la pobreza, toma medidas como las que tomó en el pasado debate sobre el estado de la nacionalidad, como el tema de los comedores escolares, que es Yo todavía eso no lo acabo de entender bien. ¿Por qué a ustedes les parece mal que se abran colegios para dar clases de inglés o clases de idiomas en verano y para atender y dar de comer a la gente que más lo necesita, a los niños que más lo necesitan? No nos parece mal en absoluto. Es una medida, es una medida incontestable. No da esa sensación por lo que leemos en los periódicos. Lo que pasa es que cuando hay 30.000 escolares que están comiendo en los comedores escolares gracias a las ayudas, el improvisar a costa de la financiación de otro, como ha hecho el Gobierno de Canarias, con una medida a modo de cortina de humo en un momento, como era el del debate del Estado de la Nacionalidad, para atender, y pero ellos cortina mismos de humo lo no dicen, se abrirán los colegios en verano, ¿no? se están todavía buscando la financiación. Esto debió plantearse desde el primer momento de otro modo muy diferente, de la mano de aquellas otras administraciones con las que estaba contando y con cuyo presupuesto estaba contando para plantearlo no como una mera ocurrencia, que es lo que en definitiva ha resultado, y ahora vamos a ver cómo le damos soporte, porque claro que es una buena medida, pero ¿qué es lo que pasa con los otros 27.000? ¿Esos no van a comer? Pero por lo menos será mejor darle de comer a 8.000, ahora se han ampliado a 200 colegios en vez de a los 100 y pico que se habían dicho en un principio, pero será mejor darle de comer a 8.000, que no sé si la cifra exacta son 8.000, sin saber la financiación. que no darle a ninguno. Digo yo. Por supuesto, pero seguimos sin saber de dónde sacar la financiación. Es exactamente lo mismo que ha pasado con la otra medida que también anunció del Fondo Social de Empleo. Igualmente era un titular, pero no había nada dentro. Es más barato pagar las guaguas para que los niños vayan al colegio en verano
Digo yo no me creo que en un ayuntamiento como Las Palmas de Gran Canaria o Mogán no tenga dinero para pagar la guagua para que los niños vayan al colegio. Hoy le leía a un columnista que decía que a lo mejor algunos ayuntamientos podían ahorrarse las fiestas y los fuegos artificiales para poder poner esas guaguas. Sí, indudablemente. ¿No sería una buena medida esa? Le pregunto, porque eso lo piensa un montón de gente en la calle. Sí, claramente. Y habrá que, entonces hay dinero para pagar las guaguas. Bueno, no todo el dinero se puede aplicar para cualquier cosa. Es exactamente igual, y me vuelvo a otro de los temas de actualidad, que es el del fondo... El plan de empleo social igualmente está contando con la financiación de los municipios a los que se han enterado por la prensa, que no tienen, todas estas cosas no se pueden improvisar, no se pueden instrumentar como una ocurrencia contando con el dinero de otro. Bueno, pero ¿a usted le parece bien que se abran los comedores si hay dinero y se encuentran el dinero? Por supuesto que sí. Otro tema importante, ¿por qué? Que no acabamos de entender muchos ciudadanos. ¿Por qué se opone el Partido Popular a la dación en pago? Es decir, cuando alguien pierde su casa porque no puede pagarla, no es suficiente con que el banco se quede con la casa, sino que haya que seguir pagando esa hipoteca de una casa que ya no tenemos. Es un clamor popular que todo el mundo pide y que, sin embargo, no acaba de salir. Es que el Partido Popular no se opone. Se lo digo porque en el Parlamento de Canarias se ha tocado esta semana ese tema también, y el único grupo que no ha apoyado lo de la dación en pago es el Grupo Popular. ¿Por qué? Porque nos cuesta entenderlo a algunos ciudadanos. Vamos a ver, no, es que el Grupo Popular no se opone a la dación en pago. Tan es así que el único partido que ha tomado cartas en este asunto, en el tema de las hipotecas y de los desahucios, ha sido el Partido Popular. En el año 2012 había 160 desahucios diarios en España. En el año 2011, 132, creo recordar, desahucios diarios en España. Y hasta que nadie ha hecho nada, el Partido Socialista no hizo nada y su socio Coalición Canaria tampoco. Yo no le digo lo que Sin hicieron embargo, los otros, yo le el digo Partido lo Popular, que hacen ustedes. claro que lo ha hecho. Y con esta norma que entra en vigor, claro que se pone en marcha la dación en pago para determinados casos, al igual que se pone en marcha algo mucho más inmediato, que es que todos aquellos que no vaya a haber más procedimientos de desahucio, y aquellos que están en marcha se les pueda instrumentar otras medidas como esta de la dación en pago. Lo que pasa es que tampoco aquí valen las ocurrencias como no, pero no es una ocurrencia. Yo le pregunto, vamos a olvidarnos del lenguaje político. Yo le digo, usted compra una casa porque tiene un dinero y porque tiene un puesto de trabajo. Se queda sin trabajo, como le está pasando a muchísimos españoles, a muchísimos canarios. No puede pagar la casa. El banco se queda con la casa. ¿Es normal tener que seguir pagando la hipoteca cuando ya el banco se ha quedado con nuestra propiedad? ¿A usted eso le parece normal? Obviamente existe ¿Le parece justo? No es una cuestión de justo ni de no justo, y de hecho es que el Partido Popular ha dado esa posibilidad que otros no dieron en su momento y que otros sí rechazaron en su momento. Ahora, eso hay que hacerlo de determinado modo para no crear un crack en el sistema, ¿no? Entonces, pero claro que se ha... Sí, pero el crack en el sistema es meterle 21.000 millones de euros a los bancos para salvar a los bancos, y si salvamos a la familia... No, pero vamos a ver, si nosotros no tenemos ningún interés ni en salvar a los bancos ni en no salvar a los bancos. De hecho, el Gobierno de España ha creado un fondo de vivienda para todas aquellas personas que ya estaban desahuciadas, porque este tema viene de atrás y no se le había puesto solución de atrás, y ha creado, y de un modo gratuito, sin tener que expropiar, que el Gobierno de Canarias habla de expropiar, ya veremos con qué dinero. Adelante, pero a ver con qué dinero. Pues de un modo gratuito, acordándolo con los bancos, un fondo de viviendas que poderle dar a esas personas que ya han sido desahuciadas. De modo que se pueden instrumentar cosas, y el Partido Popular está instrumentando cosas, pero hay que hacerlas dentro de una coherencia lógica y no como una medida populista. No, yo no lo digo como medida populista, lo de la dación en pago se lo digo porque es que hay 1 millón y pico de firmas que se entregaron en el Congreso de los Diputados que no se han tenido en cuenta, y que bueno, que uno sale a la calle y cualquiera que lo oiga, salvo que sea un directivo financiero, piensa que debe ser así. Le pregunto por otro tema, tenemos muy poquito tiempo ya, otro tema importante que ha sido actualidad en los últimos meses, en el último mes sobre todo, ley de costas. Hay 1.800 casas en Canarias de 72 núcleos poblacionales, la mayoría prácticamente van a ser derribados. En Canarias existe la sensación de que se ha actuado de una manera en territorios de la península y no se han tenido en cuenta las singularidades del archipiélago. Usted vive a caballo entre La Palma y Gran Canaria, conoce lugares como Jos de Garza, conoce lugares como El Remo, en la isla de La Palma. ¿No le da pena que se tiren en Tufia también? ¿No le da pena que se tiren esas casas
que se derriben esas casas? Por supuesto que sí. Todos ¿No podían los que haber hecho algo tenemos más un los apego. diputados del Partido Popular por ayudar? Es que le voy a decir lo que se ha hecho. Quizá el problema esté en que haya ahora que explicarlo y bueno, y estamos a tiempo de explicarlo y es de hecho, oye, pues si solo sacara eso de esta entrevista sería positivo. Vamos a ver, la mayoría de estos 72 núcleos se pueden salvar y de hecho está ahí esa posibilidad y se van a salvar porque estoy convencida de que las administraciones, que el gobierno de Canarias y los ayuntamientos van a hacer todo lo posible para que así sea. Estos núcleos están condenados por la ley, una ley socialista en su momento, pero por la ley del año 88. Hasta ahora no se había hecho nada. Ahora los senadores del Grupo Popular han introducido una enmienda por la cual todos aquellos núcleos que tienen condiciones de urbano, pero el Gobierno de Canarias y los municipios tienen que ordenar que tengan agua, que tengan luz, que tengan acceso, que tengan acceso diario. Y es perfectamente posible, no hay que crear una alarma acerca de lo que no se puede. Ya estaban condenados con la anterior ley. Ahora lo que se les ha dado esa posibilidad. El problema es que en Canarias, como bien sabe, vamos muy atrás en materia de ordenación del territorio. Eso nos resta muchas posibilidades de inversión, nos ha hecho mucho daño en el ámbito turístico, especialmente yo como Gran Canaria, pues nos ha restado muchas posibilidades y ahora puede ser lo que se llevara por delante a estos municipios, a estos núcleos costeros, pero al contrario, hay 3 meses desde ahora y yo estoy convencida de que tanto el Gobierno de Canarias como los ayuntamientos van a aprovechar esta ocasión que se les brinda desde esta ley para no estar condenados, como de hecho ya están con la anterior ley. Bueno, vamos a quedarnos con esa buena noticia, a ver si eso es verdad. De aquí a 3 meses sabremos si... Para ello hay que trabajar. Si hacen la tarea en el Gobierno de Canarias y si en Madrid finalmente se da, pues esa especie de amnistía hacia esos núcleos poblacionales, hacia esas 1.800 viviendas que hay en Canarias y que no quieren ser demolidas. Señora del Rosario, la voy a invitar a que se quede con nosotros un instante. Todas las semanas, como saben nuestros espectadores, ofrecemos una segunda entrevista, es una entrevista más personal, una entrevista para conocer el lado humano de nuestros diputados. Hoy sometemos a ese test al presidente del Cabildo del Hierro, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Elpidio Armas. Bueno, pues este es mi primer año en el Parlamento. Accedí al principio de esta legislatura. Casi siempre, cuando tengo tiempo para hacer otra cosa que no sea dormir, porque es que habitualmente no tengo tiempo para nada más. No lo he sumado los minutos, pero desde luego deben ser unas cuantas horas. Que sí, estoy en Facebook, utilizo Twitter y utilizo las nuevas tecnologías también. A mí me gusta comer, tengo muchísimos platos preferidos, desde luego todo lo que tiene que ver con la paella, las pastas, los arroces, la carne, pues las 3 cosas, la cerveza, el vino y el agua, depende de la ocasión y depende del plato y pues la prisa con la que uno coma, fundamentalmente. Con todo el mundo, yo me aprecio tener muchos y muy buenos amigos y tomar unas copas siempre es interesante y es una costumbre que procuro seguir practicando siempre que tengo ocasión. Caminar en el monte, que es lo que hago habitualmente, casi todos los días, siempre que puedo, pero en su momento practiqué balonmano de una manera pues no profesional, pero casi. El último que me he leído completo se llama El Imperio eres tú, de Javier Moro. Tengo varios sobre la mesa anoche, estoy continuamente leyendo los clásicos y revisando los clásicos. Pues esas eran las respuestas de Elpidio Armas, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, nuestro test. Le voy a preguntar, señora Aurora del Rosario, ¿usted lleva el trabajo a casa? Sí, lamentablemente no queda otro remedio, claro. Y eso que está a caballo entre Gran Canaria y La Palma, ¿algún plato preferido, alguna especialidad de alguna de esas 2 islas bueno, a mí todo? La viejita, no tengo problema, pero a mí una viejita a la espalda nunca me desagrada. Bueno, pues con el pescado no nos quedamos. Señora Aurora del Rosario, diputada del Partido Popular por la isla de Gran Canaria, muchísimas gracias por haber estado en Parlamento esta mañana. Muchas gracias. Agradecerles a ustedes también que un domingo más hayan estado al otro lado de la pantalla. Recuerden que tienen una dirección de correo electrónico para hacernos llegar cualquier idea, cualquier sugerencia que consideren necesaria. Esa dirección de correo electrónico la tienen sobreimpresionada, parlamento@tvcanaria.tv. Nosotros, si les apetece, volvemos a encontrarnos aquí la próxima semana, mismo sitio, misma hora. Feliz domingo.